San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estas conferencias de Nuestra Salud, un programa que lleva más de 8 años en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación para darles a todos ustedes indicaciones de que puedan detectar a tiempo enfermedades, puedan ir a visitar al médico cuando es necesario y eviten sobre todo autoformularse o formular a sus familiares y amigos. El tema que vamos a tratar hoy es por qué duelen las articulaciones. No sé si ustedes en sus casas, si ustedes tienen claro cuándo les duele un codo, o por qué les duele una rodilla, o por qué les duele todo. Hoy vamos a tener aquí un especialista, el doctor Carlos Alberto Polo Marulanda. Él es ortopedista y traumatólogo de la Universidad de Antioquia y es subespecialista en cirugía de pie y tobillo de la Universidad de Barcelona. Nos va a acompañar para aclarar sus dudas e invitamos a los televidentes para que nos acompañen cada mes aquí en San Diego, donde pueden hacer sus preguntas al finalizar la grabación de estos programas. Bienvenido, doctor Carlos Alberto. Muchas gracias, Isa. Primero que todo, complacido y nervioso, un auditorio tan lleno, y de encontrarme también con viejos amigos, pues no viejos pues porque sino que nos conocemos hace mucho, unos buenos amigos míos. Bueno, pueden imaginarse ustedes lo que implica esta pregunta. Cuando me dijeron que realizara esta charla, pues yo le decía a Isabel, pero bueno, algo más específico. No, simplemente, ¿por qué duelen las articulaciones? No se imaginan cuántas causas y cuántas articulaciones nos pueden generar dolor en el cuerpo. Lo que vamos a hacer es simplemente destacar algunas más frecuentes y si queda alguna por fuera, al final ustedes me harán la pregunta y si yo puedo y sé, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Ante esta inquietud, pues imagínense el vasto océano que tenemos de causas y orígenes para que se nos genere el dolor articular. Pero para irnos enfocando tenemos que entender por qué y cómo sentimos dolor. Eso es un factor bastante importante. Y recordemos algo, el dolor es muy desagradable. Pero el dolor es un mecanismo de defensa. A nosotros no nos dieron el dolor para que suframos simplemente, no. El dolor nos avisa cuando algo del medio nos está generando un daño a cualquier estructura corporal nuestra. Si nosotros no sintiéramos dolor, y de hecho hay un síndrome raro en las cual nacen los bebés sin receptores y sin la sensación de dolor, no sobreviviríamos. Es imposible que sobrevivamos sin esta cualidad, por decirlo así. Para que sintamos dolor debemos tener los receptores apropiados para sentirlos, o sea, esa estructura especializada que le va a transmitir la información al cerebro de que hay algo que me está haciendo daño. Estos se llaman los receptores de dolor y dentro de la articulación existen los receptores dispersos en diversas estructuras. Ahorita vamos a recordar cómo es una articulación para que miremos de qué se tratan estas estructuras. La sinovia, los ligamentos, la cápsula, el hueso subcondral, aquí hay un error, perdón, y un detalle importante, todos hemos oído mencionar o todos alguna vez hemos consultado, o pues a nosotros como especialistas nos llega muy frecuentemente el paciente diciendo, doctor, tengo un desgaste, listo, cuando hablamos de eso, hablamos de una alteración en el cartílago articular, que es una capa especializada que tenemos en las articulaciones que generan movimiento en el cuerpo, y el cartílago es una capita lisa, que permite que el movimiento sea suave y con la menor fricción posible. Biomecánicamente es el modo más ventajoso de hacerlo y el organismo nos lo provee. Bien, ¿cómo se forma un dolor? Primero que todo, yo tengo que tener un estímulo nociceptivo. El estímulo nociceptivo es todo aquello que nos va a generar un dolor. Trátese de un golpe, un pinchazo, una quemadura, un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. Cualquiera de esas cosas me puede generar un dolor. Debemos tener los receptores de dolor, que ya dijimos que están dispersos en todo nuestro tejido corporal, incluyendo las articulaciones obviamente, exceptuando el cartílago, vuelvo y repito. Una vez estos receptores perciben esa información, la van a transmitir rápidamente a través de unos canales directos que llegan al cerebro. El cómo lo percibimos depende no solo del estímulo doloroso, que puede ser fuerte o moderado, sino también de cómo me desarrollé yo en mi entorno sociocultural. No es lo mismo un golpe para un soldado que está entrenado para resistir embates y combates,
que una persona que nunca ha tenido un entrenamiento militar, o sea, o personas que tienen el dolor casi que como una obra divina y en la cual nos vamos a glorificar a través del dolor. Así que el factor sociocultural es muy importante. Y también existe algo que se llama el umbral del dolor. No todos sentimos igual y eso ya está demostrado. Y un detalle característico es que aunque las personas de raza negra tienen un umbral del dolor más bajo, ¿quién lo creyera? Pues la persona negra usualmente es fornida y resistente, pero tiene un umbral del dolor más bajo. Esto pues se ve enredadito y en realidad lo es, pero yo quiero simplemente que analicemos esta estructura. Esta es la neurona. La neurona es como, la estructura básica del sistema nervioso, tanto central como periférico, y es una estructura especializada en transmitir información. La neurona pasa información de una a otra. ¿A través de qué? De los neurotransmisores. Miren estos tentaculitos. Esta neurona, supongamos que esta es una neurona especializada en transmitir dolor, a través de estos tentáculos se conecta con otra y va transmitiendo esa información y esa información la pasa a través de los neurotransmisores. Esa información pasa muy rápidamente, pasa del estímulo periférico nociceptivo a la médula y en la médula sí coge una autopista porque es un tracto directo, ¡pam!, al cerebro y baja la respuesta. Nadie tiene que pensar en retirar una mano cuando tiene un chuzón, simplemente la quitamos y es un acto inmediato y reflejo. Eso toma milisegundos y eso nos defiende del daño corporal, es fundamental. Miremos los tractos a través de los cuales viaja ese estímulo y el cerebro ya lo interpreta. Si yo soy un mariner o un lancero de Colombia, pues de pronto un estímulo lo voy a soportar sin tanto dolor, pero otra persona ahí mismo va a tener una reacción. Miremos, nadie va a pensar en si me estoy chuzando o no, simplemente quita la mano. Ahora bien, el estímulo nociceptivo más frecuente que tenemos es un golpe, una patada, un palazo, lo que sea. Ese es un estímulo nociceptivo. Aquí vemos un ejemplo claro de una persona jugando fútbol y recibió una patada. La rodilla es una articulación pues reina, por así decirlo, como fuente de dolor. Prácticamente todos los días en nuestra consulta vemos hombres y mujeres que llegan con dolor de rodilla. Aquí vemos un detalle muy importante. Yo no sé si ustedes notan, en esta rodilla, acá esta zona está como hinchadita. Esa zona hinchada es el derrame articular. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque muchos de los pacientes llegan a la consulta y le dicen, no, doctor, se me derramó el líquido. A uno no le derrama ningún líquido. Las articulaciones diartrodiales, que ya voy a mencionar qué es eso, están contenidas dentro de una bolsa. En esa bolsita todos tenemos líquido articular, y ese líquido articular es un lubricante. Háganse de cuenta pues en un motor que uno tiene que echarle lubricante para que se mueva bien. Es una cantidad suficiente para poder hacer los movimientos con la menor fricción posible. Todo lo que hace el organismo lo hace para que el gasto biomecánico sea bajito, para que no haya un desgaste. Cuando yo tengo un golpe, supongamos, se me acumula ese líquido dentro de la articulación. Aquí vemos, a esto le llamamos derrame articular, cuando la producción de líquido superó la reabsorción. Entonces se me forma como una bomba pues ahí. Aquí les quería hacer énfasis nuevamente en lo del derrame de líquido. Miremos cómo esto se llama la bursa suprapatelar, se acumuló este líquido. Ahora, si a mí me llega un paciente que se pegó un golpe e hizo un derrame, yo lo primero que tengo que pensar es que ese líquido es sangre, sencillo. O se fracturó, o se dañó un ligamento, pues en cualquiera de las articulaciones, en fin, es sangre. Pero el paciente que tiene un dolor crónico y que tiene un proceso que vamos a mencionar ahorita, también puede tener derrame. No, y seguramente no es sangre, va a ser un acúmulo de líquido por un aumento en la producción, por una respuesta inflamatoria que yo hice ante un estímulo nociceptivo. Entonces miren cómo va yendo la cosa y cómo se va explicando. Ahora, ya más o menos tenemos una idea de cómo se genera un estímulo doloroso, de periférico a central y cómo respondemos ante él. La pregunta específica de la conferencia de hoy es ¿por qué duelen las articulaciones? Yo les quería mencionar algo. En el organismo tenemos sumadas 86 articulaciones en el cráneo, 32 en cada extremidad superior, 31 en cada extremidad inferior, 66 en el tórax y 76 en la columna vertebral y en la pelvis. Sumen ustedes, ahí estaba el dato, pero no sé por qué no me aparece.
Bueno, 360 articulaciones, ¿listo? Si vamos a hablar del dolor de las 360 articulaciones, pues no salimos de acá nunca, la verdad. Vamos a hacer énfasis en lo más frecuente, en lo que me pareció que podría ser más frecuente en ustedes. Por tanto, vamos a hacer énfasis en las articulaciones especialmente de la rodilla, en algunas afecciones que se pueden dar en las manos y en el hombro, básicamente, como para repasar algunas cosas significativas. Ahora, al final, si tienen alguna pregunta, en fin, respecto a alguna articulación que quedó por fuera, que quedaron casi todas, pues con mucho gusto. Bueno, esta sería como la articulación reina, por así decirla, porque nos sirve de ejemplo. Más o menos la estructura que tiene la rodilla es una estructura similar a lo que podemos ver en los deditos de las manos, a lo que podemos ver en el hombro, respecto a lo que conforma una articulación. Cada articulación ya tiene sus características anatómicas específicas. Por ejemplo, en la rodilla tenemos esta bonita estructura blanca y lisita que se llama cartílago. El cartílago, como ya les había dicho, es la estructura que me permite el movimiento suave. Es lo que nosotros vemos en el extremo del pollo. ¿Listo? Eso blanquito es el cartílago articular. Tenemos los ligamentos colaterales, que son ligamentos que están por fuera de lo que se llama la bolsa articular, que son estabilizadores dinámicos. O sea, no necesito de la fuerza muscular para que esos ligamentos cumplan su función, son como cuerdas que están ahí. Tenemos los ligamentos cruzados, hay uno anterior y uno posterior, que también sirven como estabilizadores estáticos. Y tenemos dos estructuras que también sufren mucho, sobre todo en los pacientes que practican deporte, que se llaman los meniscos. Los meniscos son almohadillitas, hay un menisco por fuera, hay un menisco por dentro, menisco interno, menisco externo. Nos ayuda nada a la estabilidad y a que cada que yo dé un paso, el paso sea amortiguado. ¿Listo? Entonces miremos cuántas estructuras pueden doler en esa sola rodilla. Desde el punto de vista radiológico, para nosotros iniciar un proceso diagnóstico de un dolor de una articulación debemos tomar una radiografía. Para empezar necesitamos eso, ¿cierto? Aquí tenemos una radiografía como se debe tomar con el paciente de pie, pues eso es muy frecuente y se los digo que en las radiografías, en las EPS y todo, las tomen con el paciente acostado. Si yo tengo que tomar una radiografía de un miembro inferior, la radiografía debe ser de pie, porque la articulación nos sirve para caminar y para soportar el peso. Entonces es así como debemos verla. Hago un breve repaso. ¿Qué es una radiografía? Hay un aparato que emite unos rayos electromagnéticos. Yo me paro al frente del aparato y atrás hay una placa. Cuando se disparan esos rayos, yo estoy interpuesto entre los rayos y la placa. El tejido mío que tenga más densidad y absorba más de esos rayos no va a dejar que la placa se queme mucho. Entonces, donde yo esté o donde mi tejido esté, se va a ver más blanquito. Donde yo no esté o el tejido no sea tan denso, se va a ver más negro. Entonces, esto es lo que pasa. Aquí no hay nada. Entonces, se ve más negro, se quemó más la placa. En cambio, acá, miren, este es el fémur, que es el hueso de la porción superior de la rodilla. Y este es la tibia. Acá tenemos otro huesito que se llama la patela. El hueso es el que más densidad tiene, entonces aparece más blanca la placa porque no me la dejó quemar. El hueso absorbió mucho y no me la dejó quemar. Aquí vemos ejemplificada la patela y vemos algo muy importante y que es para que tengamos en cuenta. Pues no es para que ustedes salgan leyendo rayos X ni mucho menos, pero el asunto es que una radiografía de rodilla uno puede ver si hay algo que no está normal. Miren una cosa, aquí tenemos el fémur y aquí tenemos la tibia. Y entre estos dos huesos miren que hay un espacio. Ese es el espacio articular que normalmente debe haber. El espacio articular está compuesto por el cartílago y en el caso de la rodilla específico, por el menisco, por ejemplo. Si este espacio se me pierde, yo tengo dos posibilidades. O hay un daño en el cartílago o hay un daño en el menisco. Y eso no es o sea, la radiografía debe siempre mostrar un espacio articular adecuado. Otro componente importante de la articulación sería la cápsula que envuelve todas esas estructuras y mantienen esa homeostasis, esa articulación en un constante fluido de entrada y salida de líquido en el punto adecuado. Y esto que, pues como hay afecciones reumatológicas que afectan tanto este tejido, lo quise mencionar, puede enredar un poquito la vida, pero es importante entenderlo. Esto se llama la sinovia. La sinovia es un tejido que hay dentro de las articulaciones y de las articulaciones diartrodiales. ¿Por qué se llaman diartrodiales? Porque tienen sinovia. No todas las articulaciones del cuerpo tienen sinovia. Pero ¿qué es la gracia de este tejidito?
Ese tejido absorbe nutrientes y da nutrientes, absorbe líquido y da líquido y mantiene la articulación en un nivel viscoso adecuado. Hay una enfermedad que es la artritis reumatoidea que afecta a la synovia y la ataca. Y la artritis reumatoidea por eso da deformidades tan grotescas y afecta múltiples articulaciones. Ahorita mencionaré algo al respecto. Bueno, adentrándonos un poquito más y ya después de haber pasado algo de la anatomía, ¿cuáles enfermedades me pueden hacer doler las articulaciones? Vamos a mencionar una que es supremamente común y por la cual la consulta es tan frecuente en el caso de nosotros, que es la osteoartrosis primaria o la artrosis, así la denominamos. ¿Qué es esto? La osteoartrosis es un proceso degenerativo del cartílago articular, un proceso degenerativo en donde hay una cantidad de manifestaciones clínicas que no se agrupan de una manera como constante. Un paciente con artrosis le puede doler una rodilla, le puede doler el hombro, le puede doler la columna, o sea, tiene dolores en muchas partes o en poquitas, ¿cierto? Eso es un proceso artrósico degenerativo. Yo a los pacientes les digo, vea, la artrosis hasta ahora no tiene cura, ni tiene quien la detenga. Es como detener los años, a todos necesariamente nuestros tejidos se nos van acabando, nos van saliendo arrugas, en fin, esto sería como las arrugas que le salen a uno en las articulaciones. Ahora, hay gente que tiene una predisposición genética porque su familia lo sufrió, o gente que sufrió un trauma joven, un muchacho de 20 años que se fracturó y que tuvo una fractura en su juventud a los 20 años, que tiene 40, está muy joven y ya tiene una artrosis. ¿Por qué? Porque se dañó el cartílago. Entonces, pero la artrosis degenerativa primaria es la que nos afecta cuando van pasando los años. Hay una clasificación de acuerdo digamos, a la cantidad de articulaciones comprometidas. Puede ser localizada cuando me afecta solo, digamos, las manos o rodillas o tobillos. Puede ser generalizada cuando me afecta 3 o más articulaciones, que es frecuente que uno padezca este tipo de patología, o puede ser erosiva, que es una forma más rara y que afecta principalmente las manos. Miremos una cosa muy importante, que son los factores de riesgo para sufrir artrosis, que es algo que sí debemos tener claro y algo que en cierta medida podemos manejar. La edad es un factor de riesgo no modificable, pues si tenemos años, ¿cómo vamos a hacer para no tenerlos? Imposible. Más del 80% de las personas por encima de 75 años van a tener artrosis, eso está claro. Eso quiere decir, pues aquí, por decirlo, si somos 100 personas y tenemos más de 75, 80 ya tienen artrosis, no hay nada que hacer. Habrán unos que progresen más rápido, habrán otros que no, y una cosa importante, y eso sí no se ha podido saber, hay cambios radiológicos dramáticos. O sea, una persona que uno mira la radiografía y uno dice, Dios mío, hay que operarte, y el paciente le dice, es que yo no siento nada, no le duele nada. Y hay pacientes que no tienen tantos cambios y tienen mucho dolor. Esa parte no se ha podido dilucidar el por qué. ¿Listo? Otro factor de riesgo muy importante es la obesidad. Hay pues colegas que, hay que admitirlo, de repente examinan a un paciente y le dicen, no, a usted le duele por gorda, váyase y cuando rebaje vuelve. Pues la cosa no puede ser así como tan olímpica. Pero la obesidad sí es un factor que predispone a la artrosis y es algo simple y lógico. Si yo tengo más peso, estoy sobrecargando más las articulaciones, eso es todo. Y este sería un factor de riesgo modificable y ese sí lo podemos impactar. ¿Listo? Ahora, la obesidad en las mujeres sí que sienta mal. Una mujer obesa tiene 4 veces más riesgo que la población general de tener artrosis. Entonces es muy importante. Ahora, si es negrita, tiene mucho más riesgo de tener artrosis de rodilla. Entonces, si es negrita y gordita, tiene una artrosis de rodilla, pero garantizada. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta, el por qué hay que mantener un peso adecuado, no flacos, pero sí un peso más o menos adecuado. Yo les mencionaba los factores genéticos, o sea, no hay un gen que se transmita de madre a hijo o así, no, pero sí hay una predisposición. Lo que yo les mencionaba de que la mamá y la abuelita tenían las articulaciones todas deformes y les dolía la rodilla, sí, hay una predisposición al respecto. Y otro factor importante, que este sí sería modificable, es el traumatismo y el ejercicio. Si yo soy una persona que hago carreras de largo aliento, corro 20, 40 kilómetros, téngalo por seguro que mis rodillas van a sufrir un desgaste mayor que la persona que no hace esos ejercicios.
Bueno, no quiero decir que esto sea malo, pero sepa y entienda que está gastando la herramienta, pues por así decirlo. Y el traumatismo, hoy en día nosotros lidiamos constantemente en el hospital con pacientes con traumas severos, sobre todo accidentes automovilísticos, en moto, vemos destrucciones articulares y pacientes que rápidamente quedan con una articulación disfuncional por un trauma severo. Bueno, ¿cómo podemos, digamos, abordar esto? Pues hay actividades que podemos evitar como las flexiones repetitivas y por el simple hecho de que nos predisponen a la artrosis. Los trabajos de campo, los trabajos de subir y bajar. Subir y bajar escalera es malísimo para las rodillas, muy malo, eso hay que evitarlo al máximo. Puede ser un buen ejercicio cardiovascular, pero lo podemos cambiar por otro, entonces hay que tenerlo muy presente. O como ya había mencionado, las actividades deportivas de alto impacto. ¿Qué características clínicas tiene la artrosis? La clínica es, digamos, lo que uno como paciente expresa y lo que se deja ver. Lo que nosotros vemos como médicos, eso es la clínica. Porque ya cuando uno quiere tipificar alguna enfermedad, acude a las pruebas diagnósticas, radiografías, exámenes de sangre. Pero la clínica es lo que vemos. El paciente que tiene un dolor que es de predominio al comenzar el movimiento. O sea, es el paciente que está sentado y empieza con una inquietud en las rodillas y le duele y le molesta y se va a parar y ¡ay! Dolor y empiece lentico porque él no puede dar el paso. ¿Listo? Esa es una de las características de la artrosis. La otra es que mejora cuando uno se calienta, como se llama. O sea, ya después de que lleva un ratico, listo, pasó esto y vamos. En terreno plano puedo ir a hacerlo bien. La rigidez en las mañanas, y esto para diferenciarlo de la artritis, que yo ahorita quiero hacerles énfasis en eso, la rigidez en las mañanas usualmente es menor de 30 minutos. Se levantan de la cama, dolor en la columna, dolor en las piernas, va caminando y después de 30 minutos, listo, te sentís mejor, listo. Un detalle, los crujidos, todos los pacientes llegan y dicen, doctor, eso es como una cáscara de huevo, eso suena de todo, pero es fácil y sencillo entenderlo. Acuerden del cartílago lisito, si el cartílago ya no es liso y tiene huecos, cada que se mueva la articulación va a haber un roce que va a generar un sonido. El crujido es un cuadro típico de la artrosis. Ahora, lo digo por las personas más jóvenes y sobre todo mujeres, cualquier crujido en la rodilla no es artrosis. A mí me pueden sonar las rodillas por un proceso inflamatorio transitorio en el cartílago, no por tener artrosis necesariamente. Entonces, lo que indica el crujido es eso, para que lo tengamos claro. La tumefacción. Yo les había mostrado en la diapositiva de ahora que el derrame articular pues es el acúmulo de líquido por una inflamación en la articulación. En la artrosis se me puede dar también eso. El paciente es una persona que lleva días o meses o años con dolor articular y de un momento a otro se le infló la rodilla. ¿Por qué? De pronto hubo una progresión de la enfermedad o un pedacito de ese cartílago se soltó y se va a andar por la rodilla o por la articulación que sea y a generar inflamación en toda la rodilla o incluso bloqueos. Incluso puede tener limitación para hacer extensión o flexión de la misma. Ya mencionamos la limitación en el movimiento. Vamos a mirar un detalle importante. La limitación en el movimiento no solamente se da por la hinchazón o por el dolor, sino porque la articulación cambia. La articulación, si es una artrosis progresiva, va sufriendo una deformidad. Miren ustedes, okay, no necesitamos ser radiólogos ni médicos para uno saber que aquí hay algo raro. Esto es una rodilla vista de lado. Este es el fémur, esta es la tibia y esta es la rótula. Yo creo que si ustedes ven aquí como unas cosas salidas acá. Todo esto corresponde a lo que se llaman osteofitos. El organismo, en un intento por estabilizar esa articulación, genera una respuesta inflamatoria y como que se expande y genera un bracito aquí de hueso y otro bracito allí y eso se va formando, la articulación va perdiendo su forma y se va deformando. Miren una cosa también muy típica de la artrosis, sobre todo a nivel de las rodillas, que es donde le estoy haciendo más énfasis. Se puede generar lo que se llama un genu valgo. ¿Qué es eso? El rodillijunto. Ese rodillijunto es tener un genu valgo. O se puede generar también muy frecuente un genu varo, o sea, tener las rodillas arqueadas y esto necesariamente se da por una alteración en los espacios articulares. Acordémonos de la diapositiva donde teníamos el espacio bien conservadito. Acá, a esta señora, no lo duden que el espacio articular lateral se colapsó, entonces los huesos hacen esto. En cambio, en la señora de acá, el espacio articular medial se colapsó, entonces el hueso hace esto y se acomoda. Entonces se van generando todo este tipo de deformidades.
A nivel de las manos, la artrosis u osteoartrosis genera deformidades, pero para diferenciarlo de la artritis, que lo tengamos por ahí como en remojo, el compromiso es más de las articulaciones de los dedos que están más cerquita de las uñas. En cambio, la artritis reumatoidea, que ahorita mencionaré, el compromiso es más de acá. Da unos nodulitos aquí en estas articulaciones que llaman los nódulos de Everdeen. Esos nodulitos son la respuesta inflamatoria y los osteofitos que se pueden generar alrededor de estas articulaciones. Bueno, para el tratamiento de la artrosis, como yo ya les había dicho, o sea, no hay cómo curarla ni detenerla. O sea, hay que hacer un tratamiento para sentir el menor dolor posible y estar lo mejor rehabilitado posible. ¿Listo? Tenemos lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Miremos en qué consiste más o menos cada una. Dentro de la prevención primaria, pues podemos atacar los factores de riesgo modificables, obesidad, tipo de actividad, o sea, el tipo de actividad que yo genero, pues digamos desde el punto de vista ya sea laboral o lúdico, que a mí me gusta trotar mucho en terreno irregular, hombre, hay que pensarlo y hay que cambiar de deporte, o el fútbol, bueno, hay que cambiar, ¿listo? Tener un buen índice de masa corporal, un peso adecuado y la terapia física. Yo sé que muchos de ustedes pensaban pues que la terapia no sirve, o sea, muchos pacientes llegan, no doctor, la terapia no me sirvió. La terapia no cura, ni el objetivo de la terapia es necesariamente quitar el dolor, que eso lo tengamos claro. La terapia lo que pretende es mantener la elasticidad alrededor de las articulaciones, vencer las retracciones. Cuando yo tengo dolor, yo tiendo a hacer contracturas. Si a mí me duele el hombro, yo lo dejo así y pierdo el movimiento rapidito. Lo mismo en cualquier articulación, en el codo, en la rodilla. Entonces, es vencer las retracciones, las contracturas y ganar agilidad. Porque cuando yo tengo artrosis y dolor crónico, voy perdiendo la agilidad. Y un concepto muy importante es la propiocepción. ¿Qué es eso? Para yo dar pasos, yo no necesito pensar, yo simplemente los doy. Y voy como voy y no tengo problema. Cuando yo tengo dolor crónico, voy perdiendo la propiocepción, que es esa sensación inconsciente de cómo doy el paso. Entonces mis pasos ya no son adecuados, me puedo caer fácilmente, puedo perder el equilibrio. Entonces todo esto sirve, es un conjunto de cosas que hay que hacer. ¿Listo? Ahora, prevención secundaria. Todos hemos oído mencionar la glucosamina, el cartílago de tiburón, pues todas estas cosas. A ver, ¿qué les cuento de esto? Dentro de la prevención secundaria se incluyen lo que son las estrategias para prevenir la progresión de la enfermedad, y es acá donde hay discusión. ¿Por qué? Ningún estudio ha demostrado que haya salido la droga que prevenga la artrosis. No ha salido. Todos estos medicamentos digamos, pretenden aliviar un poquito esa progresión o mejorar los síntomas. El sulfato de glucosamina más condroitina, digamos, se presenta ante la sociedad médica como un condroprotector. Condro es cartílago, entonces un protector del cartílago, que tomado a largo plazo me puede proteger el cartílago de daño. Desafortunadamente los estudios no son concluyentes al respecto, pero afortunadamente hay pacientes que la toman, y a pesar de que la radiografía no es que mejore, el paciente se siente mejor. Y hay pacientes que tienen una respuesta muy adecuada al tomar estos medicamentos, porque también tienen un cierto efecto analgésico y antiinflamatorio, pero no porque estén haciendo el milagro de curar la articulación. La artrosis no la cura, nada. Dentro de este grupo de medicamentos también tenemos lo que es el ácido hialurónico. Es una sustancia que se inyecta en las articulaciones y que es como un reemplazo del líquido articular normal. Lo mismo, es una droga muy costosa, muy costosa, y que los estudios no han demostrado contundentemente que sea tan efectiva como para recomendarla. Entonces, desde el punto de vista farmacológico no estamos tan bien con respecto a la artrosis. Y pasamos ya a lo que se llama la prevención terciaria, o sea, es el punto en el que simplemente lo que queremos es buscar que el paciente se le mejore el dolor, que por lo menos no sienta tanto dolor. Ahí entran todos los antiinflamatorios que conocemos. AINES se llama a los antiinflamatorios no esteroideos, eso es una cosa farmacológica. Los antiinflamatorios no esteroideos son los más comunes, el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno, todos los que conocemos, que se pueden tomar, pero digamos lo que en ciclos cortos, lo que son el ibuprofeno, naproxeno, nimesulida. Cuando hay un proceso inflamatorio agudo y un dolor agudo, yo me lo tomo de 3 a 5 días y paro.
No puedo estarlo tomando constantemente porque me daño el riñón o tengo un problema gastrointestinal. Lo que sí puedo tomar más constantemente son el acetaminofén y sus combinaciones. Ese sí ha demostrado que tomarlo a largo plazo no es tan nocivo, sin decir que sea pues que no haga nada, pero no es tan nocivo y que tolera tomarlo crónicamente. Entonces, por decirlo así, un estado basal de tomar acetaminofén, que así pues digan que no sirve, pues ahí está y se va tomando. Y cuando tengo fases agudas, hacer un ciclo corto de algún antiinflamatorio y los pacientes mismos ya saben cuál les sienta bien. No, yo me tomo esto y con eso tengo, ¿listo? Las infiltraciones. La infiltración es una herramienta útil. Yo he notado que los pacientes llegan un poco temerosos y dicen, no, a mí me han dicho que eso es muy peligroso. La infiltración es simplemente inyectar dentro de la articulación un anestésico y un antiinflamatorio esteroideo. A diferencia de los otros que son no esteroideos, este es esteroideo. Ahora, eso a ustedes no les interesa mucho, que es esteroideo o no esteroideo, pero los esteroides hay que manejarlos con cautela. Son muy buenos antiinflamatorios, pero no se puede abusar de ellos. Las infiltraciones, como regla general, para que ustedes lo sepan y no se dejen, por así decirlo, hay que espaciarlas siquiera 3 a 4 meses. Yo me infiltro una rodilla o un hombro o un codo y para decir que me tengo que hacer otra, esperar 3 a 4 meses. Listo, mientras tanto, terapia, acetaminofén, etcétera, los otros. Aquí tenemos un ejemplo, simplemente se busca el sitio y se coloca el anestésico y el esteroide. Hay pacientes que tienen una respuesta excelente, pacientes que pasan 1 año o más sin dolor después de una infiltración, hay otros pacientes que no tienen una respuesta tan adecuada. El bastón, yo sé que somos un poco enemigos del bastón, pues eso es un estigma de que estoy muy viejito, pues, ¿cierto? Pero tomemos en cuenta algo, el bastón es como una tercera pierna que yo tengo. Cuando yo doy el paso, el bastón le ayuda a la articulación más comprometida a soportar el peso del cuerpo y a quitar la carga. Yo me acuerdo que mi papá también tenía un problema de cadera y para que utilizara el bastón era un problema. Y ya después no se lo quita a nadie, pues él feliz con su bastón. Entonces, démosle la oportunidad cuando tengamos mucho dolor. Y una cosa interesante, el bastón se usa al lado contrario del sitio del dolor. Porque cuando yo doy el paso, el que me va a ayudar es el bastón que está al otro lado, para soportar el peso, así. Es así, y no en el mismo lado, ¿listo? Que es un detalle sencillo, pero que puede ayudar mucho. Bueno, la higiene postural, esto sí que es importante. O sea, hay cosas que son tan sencillas y que nos pueden ayudar mucho. La higiene postural son evitar las posiciones que me van a generar estrés dentro de las articulaciones, cualquiera que sea, hombro, rodilla, pies. Como estamos dándole tanta prevalencia a la rodilla, pues es simple y sencillo. Cuando yo esté sentado, rodillas estiradas. ¿Para qué? Para que la rótula, que es ese huesito de acá, no esté en contacto con el fémur. Porque entonces después de que usted esté media hora sentado, se va a parar y o dolor, porque ya está inflamado ahí, para despegar es un problema. Entonces sentado, rodillitas estiradas. Las escalas, yo les había dicho, son muy malas, son muy malas. O sea, es que ni para gente joven. Yo veo en el gimnasio las muchachas en esa escala subiendo y bajando y yo, Ave María, después se les van a acabar las rodillitas. Cuando le toque, porque a todos nos toca subir o bajar escalas, una por una. Yo no sé si ya le han dicho esto, y la mnemotecnia es que suben los buenos, bajan los malos. Sube la rodilla buena, una por una, no de seguido, sino una por una. Doy el paso y sigue la otra. Doy el paso y sigue la otra. Y la que sube es la buena o la que menos duela, porque a veces duelan las dos, ¿cierto? Entonces, la que esté más sanita es la que sube. Y para bajar, al contrario, bajo con la mala. Eso ha demostrado que es la forma de quitarle carga a esa actividad, de hacer el menor daño posible, pues por así decirlo. ¿Listo? Otra cosa malísima es arrodillarse. Pues, y eso sí les digo, pues yo les digo, ni en la iglesia. O sea, lo que vayan a hacer, paraditos, sentados, pero arrodillarse, cero, muy malo, muy malo. Yo tengo pacientes monjitas que ya dejaron de arrodillarse y no creo pues que hayan tenido ningún problema. Es otra de las cosas que debemos evitar. ¿Listo? Dormir boca abajo. Otro detalle, por ejemplo, para la rodilla y la columna. Dormir boca abajo es muy malito. ¿Por qué? Cuando yo duermo boca abajo estoy empujando. El colchón me está empujando la rótula contra el fémur toda la noche. No me imaginan cómo se levantan. Y la columna también ejerce una posición de hiperextensión que me va a dar dolor. En estos casos lo mejor es dormir de ladito con una almohada en la mitad de las rodillas, para que no choquen las rodillas y no duela tanto, eso es todo. Bueno,
Lo último a lo que se recurre en los casos de artrosis, esto aplica para otras articulaciones, pues me disculpan, pero es como para tener como un marco de referencia. Esto aplica para cadera, esto aplica para procesos degenerativos en el hombro, etcétera, en el tobillo, pues que es mi especialidad. Entonces, lo último a lo que acudimos es a los reemplazos articulares. ¿Qué es un reemplazo articular? Mucha gente, a los pacientes les dice, hay que poner una prótesis, creen que es una amputación pues de una prótesis. No, hay que reemplazar el cartílago que está dañado por un metal. Eso es un reemplazo articular. O sea, una prótesis de rodilla, por decirlo así, es eso. Miren, ¿se acuerdan de la diapositiva de la rodillita? Miren qué es esto, es donde está el cartílago, y eso es metal. Miren que es más denso que el hueso. ¿Se acuerdan de lo de la plaquita que les dije? Absorbe más, deja quemar menos la placa, es más denso que esto, y se ve blanco, blanco. Esto es una rodilla con una prótesis de rodilla. ¿Listo? Miren un detalle, que esta fotico pues me pareció muy buena para mostrársela. Esta es la misma paciente, miren la rodilla derecha y miren la izquierda. Miren la izquierda lo bien alineadita que está, miren el espacio articular y miren la derecha, o sea, está vuelta a nada. ¿Listo? Seguramente, sí. Tiene los espacios articulares colapsados, tiene osteofitos, tiene una deformidad en valgo y tiene mucho dolor. ¿Listo? Esta cirugía obviamente no está exenta de riesgos. Es una cirugía de alto turmeque dentro del mundo de la ortopedia, pero es buena cuando se necesita, cuando se requiere. Si ustedes me preguntan a mí, yo preferiría nunca ponerme una prótesis, pero cuando toca, toca, y por eso hay que cuidarse, hay que hacer todas las otras cosas para evitar llegar a este punto. ¿Listo? Ahora, yo quería hacer énfasis en el hecho de que la artrosis no es lo mismo que artritis. Pues ustedes no tienen por qué saber esto, pero para que lo sepan. Doctor, es que yo tengo artritis. Entonces uno ahí mismo piensa, ¿sí? ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? No, es que me duele por acá, me duele… Bueno, la artrosis es el proceso degenerativo del que hemos hablado. La artritis en medicina la asumimos como otro proceso distinto. Todo lo que en medicina termine en itis es inflamación. Amigdalitis, sinusitis, conjuntivitis, listo, es inflamación. Usted puede tener artrosis y a la vez un proceso de inflamación articular. Entonces, o sea, está diciendo la verdad, tiene una artritis, pero por definición en medicina no es lo que nosotros asumimos como una artritis. La artritis es un proceso en el cual el cuerpo se ataca a sí mismo. El organismo con sus moléculas y sus células de defensa reconoce a la synovia, que fue esa capita que vimos ahora, como un extraño y ¡prum!, se le va con todo, la ataca, genera un proceso inflamatorio en la articulación y la degenera, la hace doler y la deforma. Eso se llama una artritis reumatoide, que es distinto a la osteoartrosis, a lo que estábamos mencionando, a la degeneración del cartílago, que ni sabemos por qué se da, que hay factores de riesgo, pero que ¿sí me entienden? Es distinto. En cambio, la artritis reumatoidea tiene una fisiopatología, pues que suena como muy técnico, tiene una fisiopatología distinta. El organismo se ataca a sí mismo y se trata con biológicos. El reumatólogo le manda a usted drogas que controlan esas estructuras que te están atacando y puedes incluso aliviarte. Es distinto. ¿Listo? Miren dos ejemplos que ya como para ir finiquitando, dos ejemplos de dos artritis clásicas que vemos nosotros y sobre todo pues los clínicos, los internistas o reumatólogos, como son la artritis reumatoide o la artritis gotosa. En esta se da un proceso inmune en el cual el organismo se ataca a sí mismo. En esta se da un proceso metabólico en el cual unos cristales que uno tiene en estados líquido en el cuerpo se vuelven cristales dentro de la articulación, se precipitan. Y si ustedes vieran la foto de microscopio, son una cantidad de vidriecitos así, chin, 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 dentro de la articulación y generan un dolor y una inflamación tremenda. Son dos cosas muy distintas a lo que es un proceso de una artrosis degenerativa. A ver, como ya dije, en la artritis reumatoide se ataca la synovia. El compromiso usualmente es de varias articulaciones y casi siempre puede tener un compromiso severo. El paciente siente que se va deteriorando y las articulaciones se van deformando mucho más rápido que en la osteoartrosis. Por definición, normalmente pasa eso. La rigidez matutina, o sea, el paciente por mucho que calienta no se le quita rápido, casi siempre dura más de una hora, que es una característica clínica diferente. Y hay un examen en la sangre que nos puede ayudar a decir si este paciente tiene o no artritis reumatoidea, que es el factor reumatoideo, que se manda pues en la sangre y sale. En cambio en la osteoartrosis no hay ningún examen de sangre que me determine que tenemos osteoartrosis.
En la artritis gotosa, como ya mencioné, se da el depósito de estos cristales, hay un dolor y una inflamación severa. La clásica artritis gotosa afecta el dedo gordo del pie, se llama el hallux, el dedo gordo del pie se llama hallux y da lo que llama una podagra, que fue descrita pues por los griegos hace tiempos, que es el dolor en el dedo gordo del pie. Un dolor, un enrojecimiento, y tenemos otro, digamos, otro marcador en sangre que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico y es el ácido úrico. El ácido úrico de estos pacientes en muchos casos puede estar muy elevado. O sea, miren que simplemente como para reseñarles que las artritis que nosotros entendemos como artritis son distintas de las artrosis. ¿Listo? Estos son procesos de alteraciones metabólicas o inmunes, casi siempre tratadas por el reumatólogo. Miren un ejemplo de una podagra. Esto lo describían en el medioevo, o sea, un dolor así que sienten que un mostrico le está mordiendo eso ahí, que es un dolor tremendo. Casi siempre el paciente menciona o que tomó mucho licor o que comió mucha carne y ¡pum!, se dio el episodio de podagra y de cristalización de esos, perdón, de precipitación de esos cristales con un dolor de esa característica. Digamos que lo bueno es que el paciente tiene un ciclo de antiinflamatorios y se controla el ácido úrico y puede mejorar, o con la dieta, en fin. Pero hay gotas que son ya muy agresivas, que no es lo usual. Este es un paciente que me llegó a la consulta con una artritis gotosa difusa, compromiso de múltiples articulaciones, deformidades severas en pies y forma estos nódulos que se llaman tofos, miren, que puede formarlos incluso donde no es articulación, como el talón. Entonces son espectros amplios pues, que pueden ir de leve a cuadros muy incapacitantes y severos. En cambio, la artritis reumatoidea, como les había mencionado, desde el punto de vista clínico, afecta otro tipo de articulaciones. Casi siempre es simétrica, o sea, las dos rodillas, las dos manos, los dos pies. Miren, y afecta más que todo, no las articulaciones cercanas a las uñas, sino las de los nudillos. La artritis reumatoidea, yo no sé si han visto o tienen familiares con artritis reumatoidea, que la mano les tuercen así y estos nudillos son salidos y bien inflamados. Y los pies hacen unas deformidades tremendas, pues yo que los veo tanto en cirugía y todo, son deformidades bastante grotescas, pero afortunadamente para ellos la respuesta a la cirugía es bastante buena y se recuperan muy bien. Otra, y para terminar, pues que vean que faltan muchas cosas, pero para terminar, quería mencionarles otro de los dolores clásicos, como es el síndrome del manguito rotador. Todos lo hemos oído mencionar, tengo un manguito rotador, en fin. En general, los dolores en el hombro se llaman omalgias. O sea, a mí el hombro me duele por múltiples razones. Yo puedo tener artrosis del hombro, una razón. ¿Cómo diagnostico una artrosis del hombro? Con clínica, con lo que yo veo, con lo que me muestra el paciente y con una radiografía. ¿Listo? Porque yo veo el proceso degenerativo en las articulaciones, porque yo veo que está disminuido el espacio, todas esas cosas. Pero si la radiografía es normal, yo ya tengo que sospechar, y con ciertas pruebas clínicas, que el paciente tiene lo que se llama el síndrome del manguito rotador. Es un dolor usualmente dinámico, o sea, el paciente dice que al levantar el brazo por encima del nivel del hombro, siente dolor, ahí mismo empieza a dolerle. El paciente puede perder movimiento, el hombro puede llegar incluso a congelarse, o sea, ya casi que ni lo puede mover. Y por las noches también le duele, sobre todo cuando se recuesta de ese lado. Recordemos un poquito así rápidamente de la anatomía del hombro para entender. Para yo mover el hombro tengo que tener integridad, pues de los nervios obviamente que me den la información de movimiento. Y tengo que tener este músculo que se llama el deltoides, es el músculo grande que está aquí en el hombro, que le da la forma, y ese músculo es muy importante en los primeros 60 grados. Cuando yo estoy haciendo esto, ese músculo está funcionando a tope, ¡pum! Pero ya después de ahí empiezan unos musculitos pequeños que están pegados al hueso, que son los que conforman el manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Pues la idea no es que se aprendan pues esa anatomía, pero les cuento que están ahí, esos musculitos. Y los tendones chiquiticos que están pegados a ese hueso son los que se inflaman. Sufren un proceso de inflamación crónica por actividades repetitivas, o puede ser agudo después de un trauma, o puede deberse también a lo que se llama un síndrome de pinzamiento. Aquí recordemos una cosa, yo tengo la clavícula en este punto. Tengo un hueso que hace parte del omóplato que se llama el acromion, y aquí está el espacio entre el hueso del hombro, que es el húmero, y el acromion. Resulta que hay acromions que son muy tirados para abajo, que son así. Entonces, si yo hago así, rápidamente en el movimiento, me va a chocar. A eso se llama un síndrome de pinzamiento. Entonces, la sola forma de ese hueso me va a hacer que cada movimiento de abducción, les comento, esto es abducción, me va a generar
un pinzamiento y una inflamación de las estructuras que hay ahí. Entonces ese huesito le da al tendón, vuelve y le da, entonces hasta que puede romperlo incluso. ¿Qué me puede generar un manguito rotador? Ya les mencionaba. Un golpe, pues no un golpe, sino un trauma, sobre todo gente que sufre de esto son los que de pronto se iban a caer y se prendieron de algo, en fin, o una contusión directa en el hombro, o las labores domésticas, colgar ropa, lavar muros, hacer todas esas cosas me pueden generar una tendinitis del manguito rotador. También es muy frecuente todas estas dolores a nivel del manguito rotador en las personas que trabajan de operarias o en fábricas que tienen que hacer movimientos repetitivos, también les da bastante esta tendinopatía. ¿Cómo lo diagnostico? Con la clínica, vuelve y juega, o sea, lo que el médico ve, las pruebas que tenemos nosotros clínicas para saber qué tendoncito está inflamado, en fin, con una ecografía. La ecografía es un examen poco invasivo y muy sencillo que nos muestra si hay una bursitis ahí a nivel del hombro, si el tendoncito está inflamado, o incluso nos puede mostrar si el tendón se rompió, los tendones del manguito rotador. La resonancia es un examen de alta sensibilidad, pero que no siempre hay que hacerlo. Lo digo es porque realmente la resonancia tiene utilidad. Cuando yo no tengo un diagnóstico claro y a pesar del tratamiento el paciente no me mejora, entonces yo, a ver, algo está pasando acá que no me cuadra. O cuando yo ya estoy pensando en una cirugía, un paciente que me llegó con un síndrome de manguito rotador, una inflamación, y la ecografía me muestra una ruptura parcial, y no mejora, yo le digo, hombre, a este paciente hay que estudiarlo con una resonancia para saber si es que tiene una ruptura oculta, alguna cosa que no me haga mejorar. Y las radiografías para ver cómo está esta articulación, porque esta articulación acromioclavicular también puede sufrir artrosis y generar dolor crónico, o sea, es una de las causas de dolor en hombro, o que la articulación entre el húmero y la glenoides también tenga un proceso artrósico y que pueda ser la causa del dolor. Tratamiento. La higiene postural, lo que habíamos mencionado para la rodilla, aplica para el hombro, evitar los movimientos de abducción repetitiva, si a mí me toca colgar ropa, pues un ganchito, un clavito y le hago así, evitar todo lo que genere este movimiento, si yo tengo que coger cosas así, pues pongo un banquito. Bueno, es inventarse las cosas que me eviten el dolor. La terapia, vuelve y juega, la terapia no cura, la terapia evita la retracción y la pérdida del movimiento. Claro que reconozco que a veces uno manda a los pacientes a terapia y de repente lo que hacen es empezar a estresar más ese grupo tendinoso que está inflamado. Entonces puede que el paciente salga más adolorido, pero lo que pretendemos es que estire, que la cápsula no se pegue en el hombro. Un hombro inmovilizado poco tiempo se retrae y pierde mucho movimiento. Las infiltraciones me mejoran el dolor y me permiten una rehabilitación. O en última instancia la cirugía, que puede ser artroscópica o abierta, quitando el tope del hueso que tenemos ahí o haciendo una reparación de los tendoncitos que se han roto. Bueno, yo creo que acabamos, pues fue muy rápido, son muchas las articulaciones, las cosas que nos pueden doler, simplemente repasé algunas que pueden ser más frecuentes, estaré atento a sus preguntas y muchas gracias por la atención. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a nuestros televidentes por seguirnos con estos programas de A Nuestra Salud. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.